Hay una zona en la UNAM, muchos estudiantes por la noche iban a ese lugar que hacían rituales satánicos. Dice que era impresionante cómo había cuadros con un montón de simbología de tipo oscura. Que en la UNAM sí hay organizaciones secretas de ese tipo. Una historia de la mujer perro de la UNAM que se oculta en uno de los baños de humanidades, de la Torre de Humanidades. Dice que estaba ahí oculta y que de repente escuchó cómo subía por las escaleras un perro. Se dio cuenta de que esta cosa se estaba incorporando hasta tomar una figura un poco más humana. Y se dio cuenta que por atrás parecía la forma de una mujer. Estaban en esta tercera sección de Chapultepec y él lo describe como una especie de gato blanco, pero muy grande, el cuerpo muy alargado y se veía como un rostro entre humano pero como enojado. Me gustaría ir con la evidencia, ¿te parece? Claro que sí. Uno de los relatos que más me impresionó fue el relato de una persona que dijo haberse encontrado con un Cristo que camina en las calles del centro histórico. El Cristo, obviamente crucificado, de repente se ve cómo mueve la cabeza. Pero se cuenta que el Cristo en algún momento bajó de la cruz y le habla a las personas que requieren ayuda. No vienen a pedir cosas buenas. Muchas personas vienen a pedir que el amante deje a la esposa, que se muera tal persona. Es como si a ambas deidades, si podemos decirlo de alguna manera, se les pidiera por igual, como si San Judas Tadeo y la Santa Muerte fueran prácticamente un equipo, que la policía en un cateo encontró una capilla, qué bonito, con restos humanos. Igual en algún momento estuve a nada de chocar en la carretera hace como un año, esto no se lo he contado a nadie, pero me intentaron secuestrar hace un año. Que la Santa Muerte elige a sus devotos. Yo he soñado con la Santa Muerte y platico con ella de una manera bastante amigable. Cuando ya no esté Mar Arriaga, ¿cómo le gustaría ser recordada? A veces, el terror no necesita rostro, solo una voz que puede quebrar el silencio y despertar lo que duerme entre los muros de lo desconocido. Aquella noche en la morgue, el sistema de grabación se encendió completamente solo. En los parlantes del pasillo, empezó a escucharse una transmisión antigua, un episodio sin fecha, sin origen, con una voz tan profunda y tan humana que parecía invocar algo. El archivo estaba etiquetado con un solo nombre: paciente Mar Arriaga. Decidí escucharlo, y fue entonces cuando lo comprendí. No era una grabación común. Cada palabra pronunciada en ese audio parecía alterar el ambiente. Las luces temblaban, el aire se volvía pesado y las sombras respondían. Dentro del expediente había un reporte, fechado y firmado con iniciales ilegibles. Reporte postmortem confidencial. Su voz fue registrada en múltiples frecuencias, imposibles de replicar por el oído humano. Los equipos de audio mostraron oscilaciones similares a las captadas durante tormentas eléctricas y psicofonías. Testigos aseguran que al reproducir su podcast, los relojes se detienen brevemente y las velas pierden su llama. Algunos la llaman comunicadora, otros la frecuencia que conecta con este mundo y con el otro. Los registros concluyen que su voz no pertenece a este plano. Su tono vibra entre frecuencias que oscilan entre lo terrenal y lo espiritual. Hoy, esa misma voz vuelve a hablarnos desde su trinchera del horror. El podcast que ha estremecido a miles, remanchados. Todo listo para comenzar con esta noche de terror, pero antes la pregunta: ¿estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? Hoy desde esta morgue abandonada, el cuerpo de Mar Arriaga. Un podcast que seguramente han escuchado y sobre todo siempre da orgullo y es bueno resaltarlo, pues que al final una voz también
sabe contar las historias desde una parte paranormal, pero también como actriz, todos estos dones que tienes que llevas a la gente a un paseo por el terror. Mar, qué placer tenerte aquí, de cuerpo presente. Ay, mi querido Alain, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en este programa tan emblemático que es El Grito de la Llorona, que soy súper fan. O sea, la verdad, increíble estar aquí de cuerpo presente en este programa tan exitoso, tan padre, tan cool. Y no inventes, el estudio que tienes está espectacular, tanto que me trae recuerdos de Vietnam, de cuando trabajaba en este tipo de cosas. ¿Llegaste a estar en un lugar así? Sí, la verdad fue muy fuerte para mí, porque la primera vez que fui a la CEMEFO de la Ciudad de México, a mí me pareció que fue uno de los momentos más fuertes que he visto en la vida. Me tocó el caso de una mujer que había perdido la vida supuestamente al caerse de las escaleras, pero estaba la sospecha de que tal vez su hijo la había aventado. Entonces, pues me tocó todo el procedimiento y para mí fue muy brutal el poder observar cómo un cuerpo humano era abierto y después le serruchaban las costillas para poder romper y ver exactamente todo lo que había en su interior. La siguiente toma yo desmayado, ¿verdad? Por tus palabras. Mira, es que eso fue lo que me pasó a mí, porque lo que me pasó fue que desde que yo entré ahí, imagínate, está la CEMEFO y hay un pasillo que te lleva precisamente hacia este tipo de habitaciones y todo el pasillo, Alain, estaba lleno de sangre. O sea, parecía que habían arrastrado un cuerpo por todo el pasillo y había dejado todo un rastro de sangre por el que nosotros tuvimos que caminar para poder entrar. Y cuando entré, o sea, la señora estaba ya ahí puesta, ya no, se notaba que tenía varios días por la tonalidad de su piel y el olor era insoportable porque no puedes utilizar ningún tipo de formol ni nada por el estilo debido a las investigaciones y no alterarías los resultados. Uh-huh. Entonces, el olor era el olor de un cuerpo humano pudriéndose. Uh-huh. Desde ese momento yo dije, Dios santo, ayúdame. Aparte no había comido nada, Alain. Yo hasta dije, no voy a comer nada, pues para no vomitar, no pase nada. Fue peor porque se me bajó la presión. Y algo que me pasó que fue muy fuerte fue el shock de ver cómo las personas que se dedican a esta práctica forense a veces no le tienen el respeto suficiente a los muertos. Me tocó porque como que ellos estaban ahí chicharachando y echando chistes y tomando, así como nosotros estamos en este momento tomando café aquí, uh-huh. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo con la persona que estaba ahí. Entonces, como que yo, la verdad, sentía feo de que estuviéramos un montón de estudiantes viendo al cuerpo de la señora, te digo, siendo serruchado con un serrucho verdaderamente que parecía de uh-huh. construcción. Y estas personas faltándole el respeto a mi punto de vista, porque yo sé que tal vez ellos ya lo ven de una forma mucho más fría, pero yo siento que cuando vas a trabajar con un ser humano que perdió la vida, pues se tiene que tener toda la entereza y el respeto, pero llega un momento en el que ya no lo tienen uh-huh. Y estaban haciendo chistes y estaban jugando y se estaban recargando y entonces para mí fue un shock muy fuerte que sí me desmayé ahí. O sea, qué fuerte. Sí me desmayé y ahí dije... tal vez lo mío nunca fue la ciencia forense. Nos quedaremos en delitos que no incurren en homicidios. Gracias. Y que al final de cuentas muy poca gente sabe, o a lo mejor mucha gente sabe que tú eres abogada. Sí. Y esto explica la manera en la que tú cuentas los casos, porque al final de cuentas tú empiezas a contar la historia y es como leer un expediente. Y esto lo hace muy interesante. Pero antes de continuar me gustaría por protocolo que utilizaras los guantes. Y te voy platicando algo. Fíjate que ahorita que cuentas cuando estuviste en una morgue, en una ocasión yo también cuando estaba vivo, cuando hacíamos el programa del Grito de la Llorona en radio, me tocó visitar una funeraria. Pero entramos a una de las habitaciones donde estaban embalsamando un cuerpo. Yo creo que fue la primera vez que veía a alguien sin vida. Y era fuerte porque le introducían un tubo por acá, estaban sacando todos los líquidos y la manera en que lo metían era como si fuera en látex, lo encajaban, movían, o sea, realmente es muy fuerte todo esto y son imágenes que se te quedan. Antes de continuar, tus redes, cómo te siguen la gente, qué viene para Remanchados.
Muchísimas gracias, amigo. Claro que sí, me pueden encontrar en todos lados como Remanchados. Mi podcast se llama Remanchados de Miedo, donde cuento historias paranormales. Por ahí pronto vamos a tener a Alain también, contando algunas historias bastante espectrales. Y me pueden encontrar en todos lados, en YouTube, en Spotify como Remanchados de Miedo. Mi Instagram es Remanchados y el personal es @mar.arriaga, la A del final es doble. Que hace ya algunos meses llegaste también a 100,000 seguidores, ¿no? Sí, amigo, estoy muy contenta porque ha sido una cuestión de constancia. O sea, muchas veces creemos que YouTube subes tu primer video y entonces vas a llegar al millón en ese primer video. Hay algunos que sí, la verdad es que han tenido mucha suerte y bendiciones, pero muchos de nosotros como creadores hemos tenido que estar subiendo videos, viendo qué les gusta a ustedes, creando una comunidad muy padre. Y la verdad es que, te voy a ser bien sincera, Lain, yo no creí llegar a los 100,000 suscriptores jamás. O sea, yo sí dije, eso debe ser una meta así, como a muy largo plazo, sobre todo porque yo soy la persona de los 1,000 trabajos. Entonces, como que el canal es uno de los principales, pero yo cuando llegué dije, no lo puedo creer. De hecho, cuando llegó mi placa, a quien la recibió fue mi mamá, quien también te manda saludos. Ah, muchas gracias, igual. Y mi mamá sí, o sea, cuando leí la primera, cuando llega tu carta de 100,000 seguidores, te llega una carta de YouTube que está firmada y toda la onda, como por una computadora, pero es bonita la carta. Entonces la carta dice algo así como, ¿te acuerdas de tu primer suscriptor? Y ahí mi mamá empezó a llorar y dijo, el primer suscriptor fui yo. Y ¿A poco? Sí, mi primer suscriptor fue mi mamá. Entonces, pues nada, la verdad creo que más bien le emocionó muchísimo más a mi familia que a mí, que dije, hoy se logró, pero estoy todavía como en shock, como en un, verdaderamente, 100,000 Pero es que personas. al final, de repente llegamos a confiar más en otras cosas que nosotros mismos, ¿no? Te lo digo porque cuando tuve la oportunidad de grabar contigo, yo veía como, híjole, va a estar en este foro Mar esa primera vez y se me hacía algo impactante. Y quizá tú no lo ves de esa forma. Y nos hace falta a todos aprender a confiar más en nosotros y en lo que hacemos, ¿no? A mí me pasó todo lo contrario. La primera vez que grabamos, que gran capítulo también por si lo quieren ir a checar, ahí en el Grito de la Llorona, fuimos ahí a las instalaciones de donde trabajabas en la radio. Y yo no lo podía creer que yo estaba con Alain Luna, amigo. Porque yo te escuchaba desde que estabas en Guadalajara, en la 95.3. Me hace sentir viejito. Y sí, no, pero aparte tienes una trayectoria gigante. Entonces yo ya había escuchado hablar del famoso Alain Luna, que era un locutor de radio que había seguido el legado del terror en la radio. Y estar ahí contigo para mí fue como de, no lo puedo creer que estoy con Alain. Oye, los dos por dentro, tienes que ser discreto, no seas fan, no seas fan. Somos. Y no nos hablábamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, Mar, ¿qué tenemos el día de hoy? Existen miles de historias, de leyendas. Una leyenda es una historia que va de generación en generación y que creo que de repente esas leyendas se les va metiendo una pizquita de más terror, luego se le mete otra cosa, pero hay muchas historias que platicar el día de hoy. Y también te voy a mostrar evidencia. ¿Evidencia? Exacto. Ahorita la vamos a analizar. Ya cuando me empiezan a mostrar evidencia, gente, yo ahí sí digo, esto de lo paranormal sí es verdad, sí lo podemos capturar en algún tipo de cámara. ¿Es cámara o es audio? Es video. Okay. Y desde tu parte también como abogada ya defenderás o dirás si es falso o no. Oye, va a ser complicado, pero bueno, ya estoy emocionada por verlo. Perfecto. ¿Qué vamos a contar hoy? Esta noche, mi querido Alain, vamos a hablar acerca de las historias que se ocultan entre las calles de la Ciudad de México. Yo soy creyente de que en la Ciudad de México hay muchísimos relatos que se pueden contar. Yo creo que en cada una de las calles podemos encontrar una leyenda. Y creo que uno de los lugares que tiene muchísimas más historias paranormales es el centro histórico de la Ciudad de México. Yo creo que de verdad cada uno de los edificios que se encuentra ahí, estos edificios antiguos de piedra que fueron construidos en la época de la colonia, tienen bastantes historias que contar, sobre todo porque obviamente tienen una historia de haber sido desde la época de los aztecas, después muchos templos fueron destruidos y arriba construyeron cosas, así que las energías pueden ser bastante perturbadoras. Uno de los relatos que más me impresionó fue el relato de una persona que dijo haberse encontrado con un Cristo que camina en las calles del centro histórico. Ah, caray, ese no lo había escuchado. Esta historia ya me había llegado hace un par de años.
es de una persona que viene desde el interior de la República a la Ciudad de México a hacer un reportaje del Día de Muertos en la Ciudad de México. Evidentemente, si alguien ha ido al centro histórico en esas fechas, se podrá dar cuenta de que es una festividad llena de color, personas que se disfrazan, personas que se encuentran festejando bastante este momento. Y él lo que hizo fue venir a grabar algunas cosas, venir a hacer algunas tomas, hacer un par de entrevistas, justamente para llevarlas como especial de Día de Muertos. Y lo interesante de todo es que en algún punto él se relajó bastante y fue a una de estas terrazas de la Ciudad de México a tomarse una cerveza y demás. Cuando sale, dice que camina por la parte de atrás de la catedral. Y no sé si tú has caminado por ahí, pero es una de las calles más tenebrosas de la ciudad. No solamente porque ahí a altas horas de la noche ya no hay prácticamente nadie, sino porque está al lado de dos lugares muy emblemáticos de la Ciudad de México, que es el Templo Mayor y es la Catedral de la Ciudad de México. Que de la catedral también se cuentan historias bastante paranormales, pero ahorita vamos por ahí. Él dice que camina por esta calle y entonces ve cómo hay una persona, o lo que él creía que era una persona, caminando directamente hacia él sobre la calle. Él lo describe como una persona en situación de calle que tiene el pelo largo, enmarañado, y está caminando con dificultad como si se hubiera lastimado. Algo curioso que él menciona es que prácticamente el sonido desapareció. Sintió como si no hubiera nada más en el espacio y todo ese ruido de la festividad es como si hubiera desaparecido, como si hubiera sido un momento en el tiempo que se hubiera quedado atrapado ahí. Dice que se va acercando a esta entidad y mientras más se acercaba, se daba cuenta de que había algo que no estaba bien. Cuando uno de los faroles alumbra a la entidad, se da cuenta de que la cara, el rostro, es completamente de yeso, Alain. Esto duró muy poco tiempo, pero ese choque de haber visto a ese Cristo caminar, un Cristo de yeso de esos que venden en las tiendas religiosas, le causó tanto pánico que se quedó ahí, estático. Dijo que intentó gritar, intentó decir algo, pero no le salía, sobre todo porque en su mente todavía estaba la excusa de que era Halloween y tal vez alguien se había disfrazado de una manera tan terrible. Se quedó ahí, pasmado, y esta entidad, después de verlo a los ojos, siguió caminando hacia el Templo Mayor y fue como si la oscuridad se lo hubiera consumido, como si la oscuridad se lo hubiera comido. Él intenta seguir a la entidad y cuando ve ya no hay absolutamente nada. Para mí, esta es una de las historias más impresionantes que he escuchado, sobre todo porque en el centro histórico ya habíamos tenido registro de relatos de Cristos que bajan de la cruz o de figuras religiosas que se mueven de algunas de las capillas que se encuentran en este lugar. No sé si ya lo habías escuchado. No lo había escuchado de diferentes lugares. De hecho, hay un video muy conocido de Saltillo donde el Cristo, obviamente crucificado, de repente se ve cómo mueve la cabeza. Ese fue ya hace algunos años. Vamos a buscarlo para ponerlo, pero hay mucha evidencia muy similar, ¿no? Y no había escuchado que ocurriera esto acá. Sí, esa es incluso uno de los relatos. Hay otra historia igual de un Cristo en una capilla que también se encuentra en el centro histórico, que es muy pequeña, pero se cuenta que el Cristo en algún momento bajó de la cruz y le habla a las personas que requieren ayuda. Ya es una cuestión no tan tenebrosa, ya es una cuestión un poco más religiosa, pero cuando uno va a esa capilla, que me parece que está en Donceles, si no mal recuerdo, se dice que cuando alguien requiere de ayuda, tú puedes ir, encuentras extrañamente las puertas de la iglesia abiertas, que no deberían de estar abiertas, la persona entra, se sienta en el reclinatorio para poder rezar, y entonces escucha cómo la madera empieza a crujir y como si algo se estuviera desclavando de la cruz, y baja, y se pone junto a ti y te dice, ¿qué quieres? Pero eso pasa nada más como
en este momento es una leyenda, es algo que yo en algún momento hice un reportaje del centro histórico, me contaron personas que están por ahí vendiendo, personas que están por ahí, pues sí, vendiendo todo tipo de imágenes religiosas, de pulseras, cosas por el estilo. Pero imagínate, o sea, yo no sé cómo reaccionaría si yo viera algo por el estilo. O sea, yo me considero una persona que cree en la divinidad y demás, pero en definitiva la presencia física de una imagen moviéndose tan aterradora de por sí que ya es un Cristo crucificado, yo no sé qué haría. O sea, esto no es secreto, mucha gente conoce qué ha pasado. Sí. Y esa nada más es una line. Todavía hay otra de un Cristo negro igual en el centro histórico que también se dice que habla. O sea, pero es que también todo el contexto de lo que traen estas imágenes, muchas de ellas son imágenes que tienen decenas de años, son desde que prácticamente se hizo la iglesia. Muchas de ellas permanecen y la verdad me parecen pues aterradoras, pero históricamente hermosas, porque ¿cuánto no han visto esas imágenes de todas las personas que entran ahí a pedir, a rezar? Y también aclarar que no todos piden cosas buenas. O sea, la mayoría de las veces cuando vemos a personas pidiendo en la iglesia algo, no siempre son cosas que uno diga por salud, por bondad. Y esto te lo menciono por una razón, y es que en algún momento yo fui muy devota de San Judas Tadeo. Aún soy muy devota de San Judas Tadeo. Entonces solía ir bastante a este lugar. Me hice amiga de la persona que está ahí afuera vendiendo el agua bendita y las pulseras y todo eso. Y claramente yo soy una persona muy de lo paranormal. La iglesia de San Judas Tadeo, que de hecho no es de San Judas Tadeo, es de San Hipólito, se encuentra cerca de Metro Hidalgo, ahí igual, en el centro histórico, muy cerca de la Alameda. Y ella me decía, no es nada paranormal, Mar, pero sí es curioso que muchas personas no vienen a pedir cosas buenas. Muchas personas vienen a pedir que el amante deje a la esposa, que se muera tal persona. Y lo peor de todo es que muchas veces sí se cumple la... No sé en qué consista, no sé quién dijo que tal vez solamente podíamos pedirle a estas divinidades cosas de bondad, pero al menos ella, que ha estado trabajando ahí más de 15 años, en definitiva ha visto y escuchado cosas muy raras. Sí, yo creo que la gente en la desesperación puede pedir cualquier cosa que en ese momento esté viviendo, ¿no? Pero creo que en el caso de San Judas Tadeo es como un caso muy especial, porque sí vimos que de unos años para acá se formó o se inclinó como un santo para ciertas cuestiones, ¿no? Y que, si no me equivoco, antes no era así, creo. Sí, para cuestiones del crimen organizado. Y creo que todo deviene de estas zonas tan populares como lo es Tepito, La Lagunilla, que no solamente de San Judas Tadeo, sino también de la Santa Muerte. Han juntado a ambas divinidades, podemos decirlo de alguna forma, y con todo el respeto para las personas que son devotas también de la Santa Muerte, porque es como si a ambas deidades, si podemos decirlo de alguna manera, se les pidiera por igual, como si San Judas Tadeo y la Santa Muerte fueran prácticamente un equipo. Sí, claramente se ha relacionado bastante a personas que delinquen, pero justamente hablando de este tema, estoy recordando una historia, no sé si habías escuchado, de la Santa Muerte que camina por Tepito. No. Hay una devoción tan grande precisamente en este lugar que surge prácticamente desde los 90s, más o menos, en donde la Santa Muerte ha tomado bastante relevancia, ya sea por la falta de fe o porque esta es una presencia que no ve a sus devotos hacia abajo, sino sus devotos lo ven como una amiga. Cuando uno es devoto de la Santa Muerte, no le pide nada más. Se vuelve una amiga, se vuelve una forma de platicar con algo más allá. Esta historia me pareció muy impresionante. Me la mandó la hija de la persona a la que le pasó, a la cual le vamos a decir Francisco. Francisco ha vivido durante toda su vida en Tepito. Desde que esta zona empezó a volverse cada vez más comercial, más gentrificada y demás. Sin embargo, él trabajaba desde toda la vida como albañil en otras construcciones
alrededor de la Ciudad de México y también en la periferia. Se acercaba precisamente las épocas de diciembre y tenía a esta pequeña niña que siempre le había pedido una cosa. Quería una muñeca muy en específico que estaba de moda en los años 90. En algún momento a este hombre lo asaltan. Lo golpean bastante duro y le quitan todo su dinero justo cuando venía a trabajar. Y él describe a Alain que sintió cómo la vida se le escapaba. Es como si el aire empezara a acabarse, un aire que nosotros tenemos constantemente. Él describe que sintió como estaba ya prácticamente en las últimas, en un bastante mal estado en las calles de Tepito, cuando de repente vio a lo que él creyó, primero una sábana blanca que estaba flotando en la calle que estaba directo junto a él y que se acercaba poco a poco, como si estuviera volando, como si estuviera en algún tipo de patineta o algo así, deslizándose. A pesar de todos los golpes que estaba teniendo, podía visualizar exactamente qué pasaba, aunque no podía enfocar del todo. Y entonces, cuando estaba cada vez más cerca, dijo, es una señora, porque estaba vestida completamente de blanco. Y una vez que la señora se acercó a él, se dio cuenta de que lo que estaba viendo, en vez de un pie normal, con carne, era un pie de hueso, absolutamente de hueso, que se paró junto a él. En ese momento él comprendió que se trataba de la Santa Muerte o de la muerte a secas, y le dijo que por favor lo ayudara si es que tenía algo más por hacer, o que sencillamente le quitara el dolor y se lo llevara. Dice que se desmaya y despierta en el hospital y le dicen que pues de milagro lo encontraron, que hubo alguien que llamó, que lo encontró, porque no había forma en que alguien lo viera, ya era bastante tarde. Lo curioso de todo es que a partir de ese momento él empieza a volverse devoto a la Santa Muerte. En esos entonces, cuando todavía era bastante tabú el tema, pues una vez que se empieza a volver devoto a Alain, atraparon a las personas que le hicieron tanto daño. Y no solamente eso, ocurrió un milagro bastante interesante que le hizo creer que verdaderamente la Santa Muerte existía y que se le había presentado esa noche en las calles de Tepito. Y es que hubo un error de paquetería y la muñeca que su hija tanto quería le llegó a su domicilio. Ok. Exactamente lo que ella quería. Hasta este momento, el señor no entiende qué pasó, la familia no entiende qué pasó, pero lo que sí saben es que ninguno de esos santos de la iglesia le respondió, pero sí se presentó ante él la Santa Muerte. Y han sido devotos desde entonces. Fíjate, una pregunta de esta historia que cuentas y que puede ser muy genérica. ¿Tú crees que este tipo de manifestaciones, de apariciones o de milagros se puedan dar más a personas que a lo mejor no están allegadas al culto o a esa creencia? Te lo pregunto porque no sé, esta persona no tenía como esa creencia. Se le aparece la Santa Muerte, lo ayuda y empieza a creer en ella. ¿Será que esta deidad se aparece también mucho a personas que no tienen la creencia para jalar más al culto, para tener más allegados? ¿O será más manifestación a las personas que están cerca de ella? Fíjate que hay dos teorías y una de ellas es que la Santa Muerte elige a sus devotos. ¡Wow! Tú no le eliges a ella, sino ella se acerca a ti. Y a mí me había pasado, Alain. Yo he soñado con la Santa Muerte y platico con ella de una manera bastante amigable, o incluso he tenido momentos en los que la he topado en imágenes y cosas por el estilo, y que yo te puedo decir, Alain, que me ha ayudado, me ha alertado de cosas. Yo no soy devota de la Santa Muerte y yo le he dicho en todo momento, te agradezco mucho. Yo la verdad no estoy en este momento buscando ese tipo de fe, pero gracias por haberme avisado que tal vez iba a chocar, o que tal vez un familiar iba a fallecer, o algo por el estilo. Y yo sé que es ella, y yo sé que yo tengo la sensación
de que ella y yo podríamos entablar una relación de amistad extraña. Porque obviamente, de hecho, así es. O sea, no es como tal un culto, es una relación de amistad que se establece entre los devotos y ella. Que de hecho muchas veces ni siquiera le piden nada a la Santa Muerte porque se le ve como una amiga. Es como si yo en este momento, en esta relación de amistad que tenemos, yo nada más te busco para pedirte y pedirte y pedirte. No, o sea, antes de poder pedir un favor, se tendría que establecer una relación de amistad o algo por el estilo, que es la forma en la que se llevan a cabo estas relaciones divinas. Pero yo creo eso, yo creo que la Santa Muerte de repente elige, se presenta, es una energía que está existiendo ahí y que, pues nada, o sea, uno decide al fin y al cabo si quiere unirse o no. Mar, tú tienes una parte de bruja, si no me equivoco, ¿no? Estabas clavándote en ese entonces, creo que en la parte del tarot. ¿Ya no has seguido manipulándolo, trabajándolo? Sí, claro. O sea, de hecho me interné aún más. O sea, en mi búsqueda por este tema de la brujería, de la magia, yo empecé con el tarot desde que empecé a leer las cartas desde que tenía unos 10 años debido a mi mamá. Y ya después de ahí ya me fui con el tarot. He aumentado hacia la astrología y he tratado de buscar constantemente como el tema de la manifestación, no solamente paranormal, sino de saber qué es lo que responde cuando uno está manipulando este tipo de cosas, que es la pregunta del $1,000,000. ¿Qué te responde cuando estás utilizando el tarot? ¿Qué te responde cuando estás utilizando la ouija? ¿Qué es la voz que está ahí existiendo? Y yo te puedo decir, Alain, que gracias al tarot también he encontrado cosas. O sea, desde una vez encontré una guitarra, una vez encontré una herencia. O sea, la verdad es que el tarot es una cosa magnífica y pues claramente se le deben hacer preguntas también mucho más trascendentales técnicamente. La verdad, a veces yo abuso de ese tipo de preguntas, que es como ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué venimos? ¿Algún consejo? Cosas por el estilo. Ok, en este caso, y esto yo quería platicarlo contigo y compartirlo con la gente, nos costó mucho trabajo, como con ninguna otra colaboración, poder estar juntos. Primero, la primera vez que quedamos en grabar, yo me enfermé y cada vez que hemos intentado grabar, y personalmente a mí es al que me pasa algo, apenas choqué, de todo me ha tocado, y justamente solo para grabar contigo. La pregunta es, ¿le llegaste a preguntar al tarot de, oye, a lo mejor Alain no quiere grabar conmigo, dime la verdad, o a qué se debe esto que nos estuvo pasando que no pudiéramos tener esta colaboración? No, claro que no. Fíjate que más bien yo siempre soy de la idea en que los encuentros, colaboraciones o cuando vas a ver a un amigo, si no se da, es porque no se debe de dar en ese momento preciso. O yo soy muy de la idea de escuchar lo que te está hablando en el exterior. Yo soy de la idea de estar muy presente en todo lo que se está manifestando y te está diciendo. No sé si te ha pasado a ti que en algún momento se te cierra una puerta, no una, sino 2, 3, 4, y tú dices, pero ¿por qué si yo quiero eso? Y después, ya cuando lo ves en el tiempo, dices, híjole, qué bueno que no se dio. O sea, qué bueno que no pasó eso. Al menos en ese momento. Fíjate que yo no soy mucho de preguntar al tarot por mí, porque a veces me gusta autoengañarme. Pero jamás, querido Alain, yo estoy muy segura de que tú no podías. O sea, de que no era intencional. De que no era intencional, sí, porque no había ningún problema. Más bien, o sea, sería interesante en algún momento, si tú quisieras, poder hacerte una lectura aquí y no solamente preguntar por qué pasó eso, sino también otras cosas que tú quisieras preguntar. No traes tus cartas. No, me hubieran dicho y yo encantada. Hubiera estado bueno. Podemos sacar la ouija que está ahí. Tenemos que hacer una segunda parte entonces. Sí, claro. Ok. Mar, ahorita que platicabas, por ejemplo, en el caso de Tepito, me ha tocado caminar. Al principio me daba miedo por todo lo que se cuenta, pero sé que también en Tepito hay gente muy buena, que más allá de todos estos rumores, ellos buscan defender. De hecho, la gente de Tepito cuida mucho a la gente que llega a Tepito. Justamente para no hacer esta fama que tiene, buscan cuidarse entre ellos, pero si te encuentras con capillas impresionantes de la Santa Muerte, capillas donde ves al demonio. Es muy común ver esto en este lugar. Y no solamente eso, hace algunos meses, no sé si viste aquel reportaje,
donde se pudo descubrir por parte de la policía una capilla de devoción a este luchador pequeño que tiene un traje de oso. ¿Cómo se llama? Qué bonito será. Qué bonito. Ok. Hace poquito se hizo bastante popular que la policía, en un cateo por cosas de crímenes que se organizan demás, Ajá. encontró una capilla a Qué Monito con restos humanos. O sea, hacían devoción a Qué Monito con ofrenda humana. ¿Y esto salió en televisión? Eso está en televisión, está reportado, y están las fotos de cómo hay cosas de santería, cosas de vudú, y está en medio un Qué Monito. Así que miren, o sea, la verdad es que yo sé que Tepito es un lugar que a mí me encanta, la verdad. Me encanta pasear por ahí, me encanta ir a comprar, me encanta ir a ver qué encuentro, pero no podemos decir que no hay zonas donde pasan cosas extrañas. Como en cualquier lugar al final, ¿no? Como en cualquier lugar. Porque es cierto, la Ciudad de México está llena de historias y sobre todo tenemos que decirlo. Por ejemplo, la parte del centro que comentabas tú de la catedral, pues sí tendremos que decir que es uno de los epicentros del catolicismo. Y el clavarte, por ejemplo, en la historia, ver las etapas que ha sufrido el Zócalo, cómo ha avanzado, cómo era antes, es impresionante todo esto. Sí, claro. O sea, justamente te digo que en algún momento hice un reportaje del Zócalo y de la Ciudad de México donde estuve contando algunas de las historias que pasan ahí. Y hay un edificio muy emblemático, que a lo mejor incluso ya lo platicaste con Chuy o con alguien más, que es el edificio de Don Juan Manuel. Sí. Y en algún momento, yo buscando un poco más acerca de qué pasaba ahí, entré y estuve platicando con las personas que trabajan ahí. Y estaba grabando el videoblog con la persona de seguridad que estaba diciendo, sí, aquí espantan, Don Juan Manuel se aparece y demás. Pero aquí va lo fuerte. Va saliendo una persona y se queda viendo el reportaje y me dice, ¿de qué medio vienes? Y ya le dije, soy un canal de YouTube y además, eso fue hace como unos 3 años, Alain. Y me dice, yo tengo una historia precisamente de este lugar. Él es una persona bastante importante que trabaja en Palacio Nacional. A veces tiene que entrar a las 4 de la mañana para la mañanera. Entonces, como es parte de la seguridad del máximo en ese momento, necesitaba estar ahí rápido. Entonces, pues pasaba del hotel a Palacio Nacional rapidísimo. Entonces él estaba acostumbrado a rentar una habitación ahí y quedarse solamente por 1 o 2 noches en lo que eran sus guardias y demás. Dice que en algún momento él estaba completamente dormido. Atrás de él está la ventana que da hacia el patio de esta casona de Don Juan Manuel. Él está acostado y dice que empezó a sentir como si cabello estuviera rondándole la cara. Y él dijo, qué extraño, pero estamos hablando de una persona con entrenamiento militar, Alain. No estamos hablando de una persona que no se va a asustar fácil. Entonces dijo, ¿qué carajos es eso? Levanta la vista y ve cómo hay una chica, lo que él cree que es una chica, como saliendo de la ventana, viéndolo directamente con el cabello así. Alain, la ventana está en un primer piso. O sea, era imposible que la mujer estuviera en forma horizontal sobre él, con el cuerpo saliendo de la ventana cerrada, solamente con la cara sobre él, con el cabello así, observándolo dormir. Dijo que en ese momento prácticamente se le olvidó el entrenamiento militar. O sea, dijo, esto es paranormal, gente. O sea, esto no, yo no voy a poder hacer nada. Y se paralizó. O sea, dijo, ¿qué voy a hacer aquí? Como puede, prende la luz que tenía junto a él y pues evidentemente esta situación desaparece. Bastante asustado, baja con la persona de seguridad y por la cara que traía, el de seguridad le dijo, ¿qué vio? Porque todo el mundo sabe que en esa casona de Don Juan Manuel pasan cosas. Platicándole, le dicen, es que es curioso porque pareciera que los fantasmas del centro son atraídos hacia ciertos lugares en específico, como si supieran que una tragedia pasó ahí y como que se unieran más fantasmas. La persona de seguridad comenta que esa entidad apenas se llevaba apareciendo menos de 10 años. Antes no había ningún registro de esa entidad, pero es como si fueran llamadas o se acumularan o algo por el estilo. No tiene nada que ver con Don Juan Manuel. Evidentemente no debe ser la señora de Don Juan Manuel, porque apenas lleva 10 años apareciéndose, o que al menos los residentes, que en su mayoría son extranjeros, relatan que sucede ahí.
¿Te parece si damos poquito contexto justamente con Chuy Campos de la historia de Juan Manuel? Sí, claro. Estamos hablando de uno de los lugares más embrujados del centro histórico. Esta casona de don Juan Manuel se encuentra, si no mal recuerdo, en la calle de Uruguay. Ujú. Y hace muchos años, en el tiempo de la colonia, es la casa de don Juan Manuel porque pertenecía a un hombre con ese nombre. Y él estaba casado con una mujer muy hermosa, de la cual él siempre se sentía bastante celoso. En algún momento le dicen que su esposa, en algún momento él se recluye, me parece que en un convento o en algo por el estilo, y alguien le avisa que su esposa lo está engañando. Y la forma en la que él va a descubrir que su esposa lo está engañando es porque a cierta hora va a pasar el amante por la calle para irse con la esposa. Y así don Juan Manuel, obsesionado con encontrar al amante de su esposa, que tenía las sospechas de que era su primo, empieza a privar de la vida a todas las personas que pasan a cierta hora afuera de su casa. Pero antes de eso siempre les pregunta: buenas noches, ¿sabe cuál es la hora? Y entonces, cuando la persona le respondía: son las 11 de la noche, don Juan Manuel respondía: dichoso aquel hombre que sabe la hora a la que va a fallecer. Y entonces lo privaba de la vida. Hasta que privó de la vida a su primo. O sea, esto ocurrió durante bastante tiempo. Y finalmente, en algún momento, don Juan Manuel termina quitándose la vida. En la misma casona termina ahorcándose. Y es ahí cuando nace la leyenda de que este hombre se sigue apareciendo en las noches y te pregunta ¿qué hora es? Y entonces cuando tú le respondes la hora, él te responde: dichoso el hombre que sabe la hora en la que va a fallecer. Fíjate, estaría bien interesante en algún momento hacer como un especial de estos vigilantes, de estas personas que trabajan de noche por todo lo que viven. Y lo comentaba recientemente en un episodio con Sombra, hay personas que viven actividad paranormal en su trabajo, estos veladores, pero hay algunos que dicen: ok, si me salgo de aquí es difícil encontrar trabajo, tengo que aguantar. Y aguantan todo esto. Hay personas que han dejado su trabajo por lo que han llegado a vivir y que llega a ser fuerte, traumante, y simplemente se van y no regresan. Pero ¿cuántas historias no hay? Yo te tengo una historia así precisamente, y que también es del centro histórico, de una mujer a la que le pasó algo bastante paranormal, al parecer es una nueva entidad que está aquí. Tú sabes que de repente al correo la gente te manda historias. Y a mí me empezaron a llegar historias del centro histórico, pero no es como que todos los días lleguen. De repente llegaba una en 2019 y luego no encontraba más historias del centro histórico, entonces no podía hacer un especial del centro histórico y la ponía en una recopilación. De repente llegaba otra en 2022. Pero lo interesante de todo es que de esta entidad yo tengo 3 historias, Anaín, que me fueron llegando desde el 2018 hasta 2025 por diferentes correos, diferentes personas, y que yo digo, claramente hay un patrón de algo interesante. Pero justo que mencionas esto de personas que no pueden dejar su trabajo porque es la chamba, a pesar de que pasen las cosas paranormales, esta historia pasa en uno de los restaurantes más famosos del centro histórico, muy famoso por sus azulejos. No puedo decir exactamente cuál es, pero pues claramente ya saben cuál es. La chica que me manda esta historia es mesera de este lugar. Esto le pasó hace bastantes años. Y dice que a pesar de que ahí pasan cosas bastante fuertes, no ha podido dejar su trabajo. Pero en específico es estas 2 entidades. En algún momento, este famoso restaurante fue un lugar muy emblemático para México. Sobre todo porque ahí se tomaron fotos muy históricas. Ahí al parecer se firmó un acuerdo muy importante. O sea, hay un balazo, creo que de Pancho Villa en el restaurante. O sea, es un lugar que ha pasado por muchas etapas del México. Ella describe que ya era bastante tarde, ya estaban cerrando, estaba en el primer piso y le dieron muchas ganas de ir al baño. Va al baño y entonces se escucha como un niño dice: ya no llores. Ella se saca de onda porque piensa: ¿cómo es posible que haya clientes todavía en el restaurante si ya todos deberían de estar fuera? O sea, ¿cuánto tiempo llevan aquí? O sea, ese fue su primer pensamiento, nada de lo paranormal. Ella, aún sentada en el baño, voltea
y ves que este espacio que da hacia el otro cubículo, se da cuenta de que hay una persona con guaraches. Ella describe que los pies parecían de una persona adulta, de la tercera edad, y al lado había un niño, pero no con guaraches, sino con zapatos normal de niño. Obviamente, su tren de pensamiento fue, hay alguien que se quiere quedar en el restaurante o algo por el estilo, y después pensó, ¿por qué hace una persona mayor con un niño? O sea, como que no había ningún tipo de sentido en lo que estaba pasando. Sale del baño, deja la puerta abierta, es importante, y entonces toca en el siguiente cubículo. Y les dice que por favor salgan, porque el restaurante cerró hace muchísimo tiempo y que ya no pueden estar ahí. Nadie le responde. Se agacha, un poco ciscada, asustada, y se da cuenta de que no hay nadie. Evidentemente, ella había vivido algo paranormal, pero cuando alguien vive algo paranormal, aún existe esa sensación de poder asimilarlo. Entonces, en lo que lo asimilaba, se empezó a lavar las manos como pensando qué es lo que acabo de vivir. Y cuando alza la mirada en el espejo, Alain se da cuenta que del cubículo donde ella había salido, donde había dejado la puerta abierta, había dos cosas. Una era una persona, lo que parecía una mujer, igual, con el cabello muy largo, ropa de manta y guaraches, y al lado había un niño, pero el niño tenía la cara completamente lisa, prácticamente piel. Ambos vestidos de manera diferente, no pertenecían al parecer al mismo momento, tiempo histórico, nada. La chica sale corriendo y dice que a partir de ese momento no entra al baño de ese piso, y cuando va al baño de abajo, prácticamente deja la puerta abierta porque no quiere, por si puede salir corriendo o algo así. Pero de esas entidades me llegó también la historia de un tamalero y de otra persona que todavía no recuerdo, pero que yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, normalmente cuando asociamos a las entidades o a los fenómenos paranormales decimos, eran de cierta época, pero estos no parecen pertenecer a la misma época, pero se presentan de manera conjunta. La verdad no tengo ninguna explicación al respecto, no sé por qué, cómo, cuándo, dónde, pero es al parecer un patrón. Dime, ¿qué piensas? Pero volvemos a lo mismo, o sea, justamente un lugar lleno de historia, todo lo que puede esconder el subsuelo y todo lo que todavía pudiera haber ahí, ¿no? Entre las paredes, porque hay que recordar que estos edificios son antiquísimos y todo lo que puede haber ahí todavía escondido, me imagino que es esa energía que puede quedar resguardada todavía, ¿no? Sí, y lo fuerte de todo es, ¿será que estas personas han encontrado compañía con otras entidades? ¿O será que estas entidades todavía no saben que han perdido la vida? Hace poquito tuve una sesión de Ouija para mi especial de Halloween. Y yo te voy a ser bien sincera, o sea, yo la verdad, yo no creía en la Ouija. O sea, para mí la Ouija era como parecido al tarot, que en el tarot tú misma das tu energía y para mí la que te responde es tu misma energía conectada con el cosmos y el cosmos solamente baja y te responde. Pero me tocó contactar con una mujer que había perdido la vida, no en el edificio, sino en la calle, Alain. Había perdido la vida en la calle. Pero para mí fue muy impresionante porque la planchette, que es este aparato con el que mueves la Ouija y te va diciendo que estaba muy desesperado diciéndome que su hijo y su hijo y su hijo, lo único que repetía era mi hijo, mi hijo, mi hijo, y quería que contactara con su hijo. Le preguntaba, o sea, ¿qué quieres? ¿Que contacte con él? Sí. ¿Quieres que lo encuentre? Sí. Y cuando yo estaba a punto de cerrar la Ouija Line, a mí me dio mucha cosa porque la planchette se movía hacia adelante y hacia atrás diciéndome, pero mi hijo, mi hijo, mi hijo. Cerré sesión y lo único que podía pensar fue, esa entidad está atrapada pensando en su hijo. Y solamente vio como una oportunidad para poder comunicarlo conmigo, pero yo creo que los fantasmas, los espíritus, han quedado atrapados en un ciclo eterno, en el que solamente piensan en una cosa y a muchos de ellos incluso no se han dado cuenta de que han perdido la vida, ¿no? Cerraste la comunicación en este tablero, pero ya no te volvió a molestar, a lo mejor en sueños o posteriormente, esa persona que preguntaba por su hijo, ¿ya no se hizo presente?
No, hasta ahorita no, es que eso fue el lunes. O sea, eso fue, lo acabo de grabar ahorita, pero sí me quedé pensando bastante en cómo una entidad, a pesar de que ya no está en este plano, puede seguirse preocupando por alguien. O sea, le pregunté a qué edad había perdido la vida a ella y me dijo que a los 35. O sea, pero para mí es impresionante porque yo decía, ay, la ouija no. Sí, verdaderamente, y todo lo que decía tenía un sentido. Dice que ella había perdido la vida a los 35 y cuando le pregunté qué edad tenía su hijo, me dijo, mi hijo actualmente tiene 35 años. Y le pregunté qué edad tenía tu hijo cuando falleciste, y me dijo que tenía 8 años. Entonces, pues claramente va a estar preocupada por alguien que dejó con vida aquí. Claramente ella seguramente quería que yo contactara con su hijo, pero a ver, uno no tiene la responsabilidad de eso en primera, y dos, yo o sea, sí podría, tal vez, si me voy a los registros de la Ciudad de México, averiguar en esa calle exactamente si ha perdido la vida a alguien, y cuando la encuentre, pues podría hacerlo, pero híjole, creo que ya sería como involucrar ahora sí. Exacto. Ya mi energía a ella directamente, y creo que ahora sí ese vínculo, creo que no me gustaría tenerlo. ¿Se puede saber con quién jugaste? Si es peligroso. Sí. Lo jugué con Osvaldo Torres. Ajá. Y la sesión la dirigió Samudio. Ok. Entonces, fue fuerte porque incluso hasta en algún momento Samudio pidió que por favor se presentara. Y yo estaba así como, ay, Dios mío, por favor. ¿Y sentías tú algo? Yo sentía, o sea, para mí fue muy impresionante sentir cómo la ouija se movía. O sea, sentir cómo la planchette flota. O sea, es una cosa brutal que es una sensación a la que me voy a volver adicta seguramente. Uh-huh. Pero en algún momento él pide que se presente y que se presente en el baño. Va Osvaldo Torres al baño y entonces cuando regresa pálido y dice, yo pude sentir perfectamente, o sea, como algo me jaló de la parte de acá atrás, como diciéndome, aquí estoy, ¿no? Y digo, oh, es cierto, es en serio. Pero pues nada, o sea, te digo, creo que la cuestión está en que no pienso mantener un vínculo como con la entidad, porque si lo mantengo, pues ahora sí me voy a involucrar y seguramente ahora sí lo voy a soñar. Simplemente me quedé con una sensación de profunda tristeza, porque creo que estas entidades viven en una sensación, en una emoción, en un ciclo, que no sé si has escuchado incluso de estas entidades que de repente se aparecen en el metro. Uh-huh. Para mí las entidades del metro les pasa exactamente lo mismo. Son entidades que se han quedado en un ciclo y sencillamente lo están repitiendo y repitiendo. Hay muchas personas que dicen que ven cómo alguien se tira a las vías y al final no hay nadie. Y a mí me parece muy triste, como muy fuerte, que tú vives toda una vida y al final quedas atrapado en un bucle donde es depresión, es tristeza, o es enojo, o es furia, porque muy pocas veces es felicidad, Uh-huh. para ser sincera. Pero, pues bueno, no sé si es acerca de la muerte violenta o algo así, o igual de casas que están embrujadas, y más allá de que estén embrujadas, mi teoría es que la energía queda tan estancada ahí que se sigue repitiendo en un bucle constante hasta la eternidad, así como la película de A Ghost Story, Uh-huh. algo así. Ok, me gustaría ir con la evidencia, ¿te parece? Claro que sí. Te voy a mostrar unos videos, vamos a contar un poco de la historia, dar contexto, y obviamente lo importante es que la gente que nos está viendo con su criterio nos diga si es real, no es real, si conocen más de esa historia, para tener un poquito de más información, y obviamente tu opinión es muy importante, ¿te parece? Sí, clarísimo. Vamos con ello. No. No. ¿Quién anda ahí? Ok, en esta primera evidencia es en una secundaria donde te puedes dar cuenta de esos sonidos, esas voces, que no hay justificación porque pareciera ser que son de entidades del más allá, o al menos es lo que se cuenta. Esta persona que trabajaba de noche en la secundaria logra grabar el video, capta, son risas, creo que es lo que más se escucha como risas, ¿no? Sí, como si estuvieran en un día normal de secundaria a las 12 Exacto. de la tarde. Es muy normal escuchar estas historias de escuelas, ¿no?
No sé si a ti te tocó donde llegaste a estudiar que se contara que era panteón. Pero hay escuelas que sí son panteón. Eso es lo brillante de la Ciudad de México, que cuando llega nuestro queridísimo Vasconcelos a Secretaría de Educación Pública, se da cuenta de que lo que más hace falta en México son escuelas y lo que más sobraba eran panteones. Entonces, ¿En serio? sí, claro. Entonces lo que hizo fue de repente los panteones los adquirió, sacó todas las tumbas, algunas no, y entonces construyó arriba para poder edificar escuelas. Entonces, actualmente en la Ciudad de México sí hay escuelas secundarias que sí están construidas sobre panteones. Entonces, este video podría estar justificado claramente, ¿no? Absolutamente. Y ¿sabes qué es lo fuerte? Que, híjole, qué coraje, porque esta historia es completamente... ¿cómo se dice cuando nunca la has contado? Inédita. Es completamente inédita. Y justamente me la contaron ayer, Alain. Y precisamente también es de una escuela secundaria. Ok. Es fuerte porque, bueno, no sé si tú quieres comentar algo acerca del video antes de que te cuente esta historia. No, adelante, adelante. Esta escuela estaba en Azcapotzalco. Precisamente, no sé para qué las personas que son de Azcapotzalco, hay una iglesia muy, muy famosa, la Catedral de Azcapotzalco, y enfrente hay una casa que durante mucho tiempo no pudieron rentar, porque en algún momento fue escuela, pero ahí pasaban cosas, Alain, así fuertes. Esta casa claramente tiene un montón de historia, es muy bonita, o sea, todo eso, pero era un convento. Y tú sabes que en el convento pasan cosas a veces terribles. Era un kinder. Entonces, lo que hicieron fue nada más del kinder que estaba al lado a la casa, que están pegados los predios, cortaron una puerta para poder pasar por ahí y que se pudieran conectar, pero el kinder duró menos de un año, porque era que los niños no les gustaba pasar a esa parte de allá, no les gustaba ir a los baños de allá, porque decían que había una señora que les hacía así, como, ¿ven? Y lo peor de todo es que ellos sabían en su interior que no debían de ir. Eso es una. Dos, también decían que había niños que no eran de su clase, que les decía, ven, vamos a jugar, pero hay que ir a la parte de allá, a la de la casa, que estaba creepy. Y los niños decían, no, porque pues a nosotros nos da miedo ir para allá. Y que esas cosas se enojaban y les decían, si tú no vienes, tu mamá se va a morir. O sea, los amedrentaban a los pobres niños para que pudieran ir para allá. Te digo, el kinder no duró ni un año. Y entonces la maestra que compró la casa ya no sabía ni qué hacer, ni cómo vender, ni nada por el estilo. En algún momento llegó una persona para poder limpiar la casa y que la pudieran vender. Y la persona de la limpia así quiso entrar y dijo, no, yo no puedo entrar aquí porque aquí pasaron cosas muy feas. Porque aquí hay muchos infantes, están en las paredes y también hay mucho sufrimiento. Recordemos que en esa época de la colonia y demás, cuando una mujer resultaba embarazada, la forma en la que podían ocultar que había sucedido era mandarla a un convento, que tuviera el bebé ahí y luego ya salía. Pero el bebé no salía. El bebé era privado de la vida y era a veces lapidado en las paredes. Y lo que tuvo que hacer esta señora fue romper las paredes en donde precisamente la persona que iba a hacer la limpia le dijo que estaban. Y así es, Alain. Ahí adentro encontraron como huesos, osamentas que no tenían tanto tiempo. Que eso no tenía tanto desde la época de la colonia. Eso a lo mucho, al parecer, tenía unos 5 años. O sea, ¿qué hacían esas cosas ahí? No. Pero no dijo nada. O sea, lo único que hicieron fue sacarlo y no le dijeron a la policía ni nada porque imagínate. Sí, dicen, ya implica otras cosas. Actualmente, ese edificio, curiosamente, es el Instituto de la Mujer o algo por el estilo. Pueden ir a verlo. Ahí está. Ahí pasaron cosas bastante turbias, extrañas, perturbadoras. No se sabe si todavía hay como algo paranormal. Pero pues qué curioso que terminara siendo un instituto relacionado a la mujer y todo lo que pasó ahí dentro. Digo, estaría buenísimo echarnos una vuelta, incluso con Valerio, que es el que tiene el don. Nos vamos vestidos de Chiapas para poder pasar y ver qué tanta energía puede haber, ¿no? Sí, yo creo que fuerte. O sea, porque en las escuelas se queda al fin y al cabo la energía. En algún momento también mi familia compró una casa
que primero fue funeraria, después fue... Sí, primero fue funeraria, después fue un kinder y luego ya la compraron mi familia. Y mi abuelita cuando estaba viva no quería estar en la casa. O sea, sí decía, no me gusta porque hay algo ahí. Nunca me quiso decir exactamente qué, pero mis primos sí decían que escuchaban niños, que escuchaban personas, que escuchaban personas caminando. Y pues imagínate la energía de los niños más la energía de la funeraria y luego la compras como casa. No, pues pueden pasar cosas ahí extrañas. Totalmente. Te cuento, Mar, la siguiente evidencia se habla que es del 2006-2005 en una panadería donde graban este video para intentar justificar que ese turno, el turno nocturno, dejaba de alguna manera esta parte de la fábrica, pudiéramos llamarle, en buenas condiciones, limpio para el siguiente turno y no tener problemas. Sin embargo, así quedó. Lo guardan el video, tiempo después lo encuentran en un iPad, lo revisan y se encuentran con esta manifestación. Vamos a verla. Obviamente podría ser algo armado o algo por el estilo, pero sí creo que la mayoría de la evidencia paranormal que surge es completamente un accidente. Ajá. O sea, muchas veces pasa que precisamente en estos lugares, fábricas, sobre todo, que no sé si lo van a dejar, pero que está en la zona de Vallejo. O sea, yo platicaba precisamente con Chuy Campos, yo le decía que muchos de los fenómenos paranormales que le pasaron a mi casa fueron cuando yo vivía en Vallejo. Y ya me platicó que esa zona antes ya tenía muchos registros de fantasmas y de duendes y de cosas por el estilo. Entonces le hacía totalmente sentido que ahí pasaran cosas extrañas, porque, pues te digo, o sea, son zonas, fábricas terribles. Fíjate que del turno nocturno, de estas situaciones, a mí hay una historia que me pareció muy interesante que es de la UNAM, de una persona que igual trabajaba en las cocinas de una de las facultades de la UNAM y que dice que le pasaron cosas paranormales y precisamente trabajaba en así ya cuando estaba terminando. Uh-huh. Él relata que trabajando en uno de estos lugares, él estaba completamente solo, le dio chance a sus compañeros de irse temprano porque andaban en cosas de liga y cosas por el estilo, entonces les dijo, váyanse temprano, yo termino de cerrar todo esto. Estaba limpiando cuando de repente escuchó, ya nada es como antes. Y él se quedó como, ¿qué es eso? ¿Quién acaba de hablar? Sale, se da cuenta que en la cafetería no hay nadie, absolutamente nadie. Le da ese escalofrío extraño, acomoda la cazuela, cierra, se va y dice, chin, qué menso, dejé algo, creo que había dejado su iPad. Regresa y se da cuenta que algunas de las cosas que había acomodado estaban completamente en otro lugar. Y se queda como, ¿qué? Y dijo, debe ser alguna entidad que antes trabajaba aquí y no le gusta cómo acomodo las cosas y a partir de ese momento él ya acomoda las cosas como la entidad le indicó de cierta manera. A veces son trabajadores que no dejan de chambear. Exacto. Justo en los comentarios decían que era algún tipo de televisión prendida, pero a mí no me hace ningún sentido que la televisión esté en dirección precisamente a la ventana. Uh-huh. O sea, no tendría ningún sentido en que eso estuviera ahí. A mí me parece que o sea, en primera me pongo a pensar por qué los del C5 están viendo este tipo de cosas. Qué peligroso, ¿no? Qué fuerte. Imagínate cambiarte en tu ventana. Ajá. Y los del C5. Pero aparte de eso, pues nada, a mí sí me parece que es una evidencia paranormal. Ahí sí puedo decir que hay mucha probabilidad, sobre todo por esto que dices, que la familia no dejó que entraran. ¿Por qué no dejarían que entraran? A lo mejor pasan cosas raras ahí, ¿no? En conclusión, yo creo que como ya muchos lo han analizado y obviamente tomando en cuenta tus observaciones, creo que es totalmente real. O sea, me parece una evidencia clara de que hay entidades en este lugar. ¿Sabemos en dónde está esa casa? No le preguntamos a Fermex, ¿verdad?
Porque no dice, pero, o sea, si es como por la colonia Roma, si es en la Condesa, es que también ahí de repente hay cosas paranormales que se cuentan, que hay casas que están medio creepizonas. O sea, yo siento que de los lugares también que tienen muchas leyendas, si no es el centro histórico, la verdad es que es esa zona de la Roma, Condesa, e incluso tal vez me atrevería a decir que un poco hacia Chapultepec. O sea, toda esa parte llena de bosque, como de cosas paranormales, ahí de repente hay historias que pues, sí, hasta me dan comezón, porque es que, ¿sabes qué? O sea, no sé, ¿alguno de ustedes ha ido a Chapultepec a las 1 de la mañana? 12. No. Es ¿Tú has ido? claro, ¿Vamos? claro que sí. Y es que, ¿sabes qué? Hay una cosa muy interesante que es que hay de repente, no sé si les pasa, a ver, o sea, esto tal vez no es tan paranormal, pero hay noches en las que en la ciudad hay gente extraña. Hay gente que como que dices, esta es una de esas noches donde de repente, sobre todo por esa parte, centro histórico, eje central, circuito, que va hacia Chapultepec, hay gente en las esquinas rara, hay como cosas extrañas. Entonces, más bien, o sea, ahorita te voy a contar una historia paranormal, pero, o sea, en esa parte de Chapultepec, cuando ya vas entrando, sobre todo me parece que es la tercera sección, que yo sí he tenido la oportunidad de ir como 12 de la noche, 1 de la mañana, híjole, no, ahí sí. O sea, se pone la vibra rara, a pesar de que pasan personas como en moto viendo. O sea, hay cosas raras pasando ahí. También me han llegado historias, ya sea de fallas en la realidad en Chapultepec, de el famoso vampiro de Chapultepec, o de cosas que pasan ahí porque también es un lugar, pues, con bastante historia. Sí, fíjate que tengo un amigo, Cristian, que era parte de mi equipo, que él acostumbraba ir en bicicleta a Chapultepec, justamente a la tercera sección. Y él me contaba que en una ocasión se sentaron a descansar un poco y de repente llegó un animal muy extraño. Y es una persona que el tiempo que lo conozco no es una persona ni que mienta ni que le guste lo paranormal, pero él jura que lo vio. Estaban en esta tercera sección de Chapultepec y él lo describe como una especie de gato blanco, pero muy grande, el cuerpo muy alargado, y se veía como un rostro entre humano, pero como enojado. Algo así me describía él. Y que este gato los empezó a ver, los empezó a rodear, y que ellos estaban asustados. De repente el gato simplemente, o este animal, tomó una actitud extraña y se va lentamente. No sé si has escuchado de este tipo de criaturas. Sí, pero yo creo que lo que más se parece es la mujer perro de la UNAM. Ajá. No sé si la habías escuchado. ¿Ya te había contado de ella? Me contaste un poco acerca de ella, pero sé que es una historia muy conocida. Es una historia que en algún punto se me hizo conocida en TikTok, pero yo creo que es tal vez el ejemplo más profundo de una entidad así, porque, por ejemplo, o sea, hablando, o sea, paréntesis, en Chapultepec hay manadas de perros, hay cosas extrañas pasando, todo por el estilo. Nunca me ha llegado como una historia de algo parecido, por eso digo que lo más parecido a lo que encuentro es lo de la UNAM. Y hace poquito igual se me hizo conocida una historia de la mujer perro de la UNAM, en la que es una persona que trabaja en una de estas cafeterías que se encuentran cerca de las paradas de Pumabús. Dice que ya también eran altas horas de la noche, todos los estudiantes salen a las 10, entonces él ya estaba cerrando y vio que una estudiante en particular estaba en la parada del Pumabús como esperando, pero pasaban los minutos y el camión no llegaba. El Pumabús, para aquellas personas que no son de México, es un camión que está dentro de Ciudad Universitaria, de una de las universidades más importantes del país, y que se conecta con todas las facultades para que sea más fácil transportarse. Ese camión te lleva directamente al metro o te lleva de regreso para salir de ahí. Entonces el chico parecía que estaba esperando ese camión. Cuando vio que no, o sea, esta persona que trabaja en la cafetería vio cómo ya estaba viendo su celular constantemente, como que había pedido un carro de aplicación. Cuando de repente escuchó el gritote, se asoma y ve que este chico viene caminando directamente hacia él y sin preguntar se mete a la cafetería de él y le dice, por favor, dame chance de quedarme aquí un ratito porque hay algo que está enfrente. Ahora, eso es lo que le describió la persona que estaba esperando el Pumabús. Dice que efectivamente no pasa el Pumabús, él se tenía que ir
pidió un carro de aplicación. Y entonces, él ya se había dado cuenta, desde todo el tiempo que estuvo ahí, que había un animal, un perro, que estaba caminando entre los pastos de ahí. Y dijo, seguramente es el perro de alguien porque mucha gente lleva sus mascotas. Hasta que se dio cuenta de que esta cosa se estaba incorporando hasta tomar una figura un poco más humana. Y se dio cuenta que por atrás parecía la forma de una mujer. Ahí es cuando salió corriendo y dijo, lo que me da más terror no es esa cosa, sino es que todo el tiempo estuvo ahí y yo no la vi. Que todo el tiempo estuvo ahí pareciendo un perro y yo estaba ahí tranquilamente parado. Y yo creo que también eso es parte del terror. Imagínate que te pasa algo por el estilo, que hay algo paranormal sucediendo y tú ni en cuenta. A mí me daría muchísimo más terror eso. Ahora, ¿hay más personas que hayan sido testigos que hayan visto esta mujer perro? Sí, o sea... Hay muchos testimonios. Al menos yo he recopilado unos 5 o 6 testimonios, o sea, de personas. Eso a lo largo del tiempo, Alain, de que se hizo bastante conocida la temática de la UNAM y el terror. Ese, y hay otro muy impresionante que también, híjole, me llega bastante. Esto sucedió durante un momento de la historia de México donde la UNAM tuvo que cerrar porque la orden militar estuvo muy presente en el campus. Es conocido que muchas personas tuvieron que esconderse en los baños, en humanidades, porque cuando entró el ejército, entró a agarrar estudiantes, entró a agarrar maestros, o sea, fue un momento muy pesado de la historia de México. Y hay una historia muy particular de una maestra que se oculta en uno de los baños de humanidades, de la Torre de Humanidades. Dice que estaba ahí oculta y que de repente escuchó cómo subía por las escaleras un perro. Y lo primero que ella pensó fue, los militares te acaban de traer como perros para podernos encontrar y me van a encontrar. O sea, ella sabía perfectamente que la iban a encontrar. Entonces lo único que hace es como subir las piernas al cubículo y esperar un milagro, ¿no? Dice que escucha cómo empujan la puerta del baño fuertemente y entonces ve cómo las patas de un perro por debajo del baño se paran justo de frente de ella. Y pensó, me acaban de encontrar, no sé qué voy a hacer. Pero lo aterrador, Alain, es que dice cómo ve cómo esta figura se incorpora en 2 patas y cae lo que parece ser un vestido. Dice, ahí es cuando su mente craquea y no entiende exactamente qué es. Lo peor de todo es que esa entidad permaneció frente a ella durante horas. Y ella tenía el terror de que no podía salir porque si no la podían atrapar y que no sabía que estaba enfrente. Así estuvo horas. Entonces se juntaron 2 terrores en ese momento. Claro. Hasta que escuchó como alguien más o algo más abría la puerta de ese piso y entonces esa cosa simplemente regresó a las 4 patas y salió corriendo. Hay una zona en la UNAM que no sé si conozcas, seguramente has escuchado hablar de ella, que al día de hoy no hay acceso. Era una zona que muchos estudiantes por la noche iban a ese lugar porque estaba alejado, se iban a tomar, hacían diferentes rituales, hasta de apareamiento. Ah, sí. Pero también se habla que hacían rituales satánicos. Es una especie de círculo. Es el escultórico. No lo sé, pero es un lugar que apenas veía esa información y hablaban de rituales satánicos y de estudiantes que se iban ahí para tener relaciones, encuentros y también para tomar. Ay, en la UNAM yo creo que en muchos lados suceden esas cosas que no son de Dios. Pero yo creo que hablan acerca del espacio escultórico, que es un círculo y hay varias piedras alrededor. Y sí, ahí se ha encontrado brujería. Obviamente hay muchas personas que van a tener encuentros íntimos, pero sí se cuentan bastantes cosas al respecto. Hay una historia igual de alguien que vio como un guajolote gigante estaba atravesando por ahí y siempre se preguntó, ¿ese es el espacio escultórico? Exactamente. Sí se antoja, ¿eh? Ir a hacer ahí Exacto. unos rituales, o qué, hacer los rituales satánicos. Espero que sí. Pero, o sea, yo creo que ahí, pero ahorita que estabas hablando acerca de sectas, a mí siempre me pareció muy curioso
que en la UNAM sí hay organizaciones secretas de ese tipo. O sea, sí puedes acceder como estudiante, como maestro, obviamente de forma muy clasificada, pero sí hay organizaciones de gente que hace cosas ocultistas. No estoy hablando de masones, no estoy hablando de gente Illuminati ni nada por el estilo, porque obviamente la UNAM está repleta de masones y de masonería. Ujú. Más bien estoy hablando de gente que le gusta contactarse con el más allá. A mí me llegó igual una historia de un chico que era igual de provincia y aquí le costaba mucho socializar. No le gustaba mucho el ambiente que de repente es el caos de la Ciudad de México y lo que hacía era pasar su tiempo libre en la biblioteca central. Así que lo que él hacía era recorrer los pasillos, ver qué se encontraba. Y en algún momento se encontró con un libro que él describe que era como de cuero, muy pesado, completamente sin título ni nada. Y no tenía título, no tenía nada. Solamente era un libro muy grande, rojo. Y le dio mucha curiosidad. Lo saca del estante. Se da cuenta de que no tiene nada, pero que sí hay una hoja que lo que parece ser es un ojo con varios símbolos de triángulos alrededor. Claramente pensó que era algún tipo de símbolo masónico. Y atrás decía una dirección, un código de vestimenta y una hora. Se da cuenta de que el día que está marcando es ese mismo día y entonces decide ir a ese lugar. Se da cuenta de que este lugar está ubicado en una de las zonas residenciales más importantes y más pipiris nice de San Ángel. Y al momento de entrar, lo primero que le piden es la tarjeta. Él entra y lo que ve ahí a Alain le parece impresionante que eran un montón de personas, todas vestidas de la misma forma en que se les indicó, con velas, con símbolos y sobre todo dice que era impresionante cómo había cuadros con un montón de simbología de tipo oscurantista. Le pareció muy curioso que todos se conocían y que le daba la sensación que todo el mundo sabía que él también era un extraño. Y era como si ellos disfrutaran de saber que había un extraño ahí. En algún momento suena uno de los integrantes una campana y estas personas empiezan a caminar por el espacio y ponen una silla a la mitad de este lugar. Y mientras caminan por el espacio, todo el mundo está diciendo nombres de diferentes personas. De repente llegó a escuchar nombres de presidentes, nombres de personajes históricos, nombres de muchas cosas, hasta que uno de ellos empieza a caminar de forma diferente. Y en ese momento se sienta en la silla. Todo el mundo se pone alrededor y dice que de la voz de esa persona empezó a salir algo que era completamente antinatural. No era un tono de voz que le perteneciera ni a la cara, ni al ser, ni a nada. Y se identificó como otra persona, absolutamente. Ahí este chico sale corriendo. Nadie lo persiguió. Nadie dijo nada. Pero después regresó a la biblioteca central a buscar ese mismo libro y se dio cuenta que ese estante precisamente estaba vacío. Ahí ya no había absolutamente nada. Es que ese tipo de organizaciones sí existen. Y que pudiéramos pensar que es de película. Lo hemos visto en este tipo de películas de universitarios, pero lo hay. No, lo hay. O sea, te digo, desde las cosas más básicas, que son temas masónicos, porque sí es un hecho que en la UNAM hay mucho llamamiento de ese tipo, pero también este tipo de organizaciones no es la primera vez que escucho que hay sectas en la UNAM. Ok. Mar, tenemos que finalizar. Pero antes me gustaría que tocaras este cuerpo y que pensaras en lo siguiente. Es el cuerpo de Mar Arriaga. A lo largo de la vida, creo que la gente te va poniendo etiquetas, como si te pusieran post-it en el cuerpo y te conocen como tal persona, la que era así, el que era así, de diferentes cuestiones. Hay gente que dice que no te tendrías que preocupar por esas etiquetas que te ponen. Pero creo que parte de el ir avanzando es reconocer cómo te ubica la gente, por qué te ubica la gente, y pensar en cómo te gustaría que te recordaran. Esta es la pregunta. Cuando ya no esté Mar Arriaga,
¿Cómo le gustaría ser recordada? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué dejaste? ¿Qué enseñaste? Me gustaría creer que logré hacer a las personas un poquito más felices. Ujú. Entonces, solamente saber que en el momento en el que estuve con ellos, tal vez se olvidaron de algún problema, de alguna situación por la que estaban pasando y que por un momento se la pasaron muy bien. Ok, ¿y crees que lo has hecho hasta ahorita? Sí, creo que a pesar de que me gusta, y yo agarrándome así, yo creo que a pesar de que me gusta mucho el tema paranormal, como tú me podrás conocer, soy una persona que le gusta mucho ser bromista, ser como una persona bastante ligera. Entonces me gustaría mucho pensar que la gente me recuerde como, no sé, un momento en el que los hice reír mientras estaban haciendo algo triste. ¿Le has preguntado al tarot algo sobre este futuro para Mar? ¿Cuánto vas a vivir? Fíjate que al tarot, ya agarrándome así. Fíjate que al tarot no le he preguntado eso, pero en la carta astral sí se pueden ver ese tipo de cosas, tendencias claramente, Ujú. de cómo alguien puede fallecer o de cómo alguien puede perder la vida o en qué situaciones. Y yo me siento muy tranquila que al parecer mi carta astral me dice que todo va a ser muy en paz, todo va a ser muy tranquilo. No sé cuándo, o sea, claramente la vida no la tengo comprada, pero no sé si te pasa, Alain, que hay veces en que yo veo la vida como si fuera un guión o una historia que tiene una lógica de cosas que tienen que pasar. Y a veces he abusado un poco de ese poder. Y he estado en situaciones en donde prácticamente puedo perder la vida, Ujú. pero yo estoy muy segura de que no va a pasar porque no va con el guión, porque no va con lo que yo ya vi que puede suceder. Hace como un año, esto no se lo he contado a nadie, pero me intentaron secuestrar hace un año. Y fue muy fuerte porque yo sabía que iba a pasar algo, porque así no iba a terminar. Aquí en Ciudad de Sí, México. aquí en Ciudad de México, saliendo del Corona Capital. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo sabía que no iba a pasar, no iba a pasar nada. A pesar de que, mira, yo no traía dinero, mi celular no tenía pila, no había forma en que yo pudiera mandar mi ubicación a nadie. Y dije yo, no va a pasar. No sé qué va a pasar, pero no va a pasar porque así no es. Al mínimo tuve esa fe, ¿no? Ujú. Obviamente sí hubo un momento de duda donde dije, chin, voy a hacer una más de ellas, ¿no? Pero pues queda la esperanza, ¿no? De que, de que no iba a pasar. Sucedió como un milagro y ahora estoy aquí. Pero sobre todo porque creo que me topé con gente buena. Creo que eso fue la diferencia. O sea, cuando alguien hace, o sea, no sé, como con gente buena. Igual en algún momento estuve a nada de chocar en la carretera. O sea, de verdad, o sea, mis amigos se metieron en sentido contrario de la carretera. Y entonces, o sea, ves que es como de dos carriles. Uno viene de un lado, otro viene del otro. Y la persona se metió del lado del otro y venía un camión directamente y no iba a frenar a Alain. Y ahí yo dije, no, así no acaba tampoco. Te lo juro, no sé qué es. Pero yo dije, aquí no es. Obviamente sentí la paz que todo el mundo dice que vas a sentir cuando vas a morir. No sé si te ha pasado que sientes que todo está bien y digo, bueno, no me voy con cargas, no me voy con culpas, no me voy con nada. Me la pasé muy bien y hice las cosas bien. Pero el camión al final sí logró como así, de verdad, por un pelito ahí. O sea, nosotros logramos pasar, pero así nada, hasta se escuchó el rasgueo de la camioneta haciendo así. Y yo solamente pensé, pues es que aquí no era. Tal vez en algún momento yo estoy muy segura de que voy a saber cuándo es. Y que voy a decir, ¿aquí es en serio? Pero no tengo miedo, no tengo como esa sensación de ¿qué va a pasar? O sea, quiero creer que en algún momento, o sea, no sé si te has puesto a pensar en cómo va a ser tu funeral o cosas por el estilo, Ujú. así, ¿no? Hay gente que hasta lo deja planeado. A mí me parece muy psycho que dejes planeado tu funeral, maldito ser del control. Yo, la neta, soy de la idea de, por favor, en mi funeral pásesela chido. O sea, no perren sobre mi ataúd, por favor. Pero nos estamos muy acostumbrados a
recibir los funerales como una despedida, como todo, porque yo creo que los funerales son para las personas que están vivas, o sea, no son para ellos, son para nosotros que estamos aquí. Así que yo sí soy de la idea de pásensela muy bien, porque es lo que yo querría que pasaran. O sea, como te digo, o sea, lo único que quiero es que dejar algo bueno, o sea, saber que hice algo chido, saber que dejé, no lo quiero decir como un legado, pero sí que al menos, o sea, saber que alguien al menos olvidó de sus problemas un segundo cuando vio un video mío, o que pude ayudar a una persona que sentía que ya no iba a recibir esa ayuda porque yo la he recibido, ya, para mí me doy por bien servida. Qué fregón. Mar, nuevamente tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? Claro que sí, me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo. Me encuentran en YouTube y en Spotify contando historias paranormales. Y también me pueden encontrar en Instagram como Remanchados, en Facebook igual. Y el personal es @mar.arriaga, la A del final es doble. Ahí subo cosas más como de la vida artística, la vida hipiosa que de repente ya... No me gusta ser influencer, amigo. Ajá. Ya me dijo mi asesor que tengo que ser influencer. Y yo digo... Ay, yo veo las redes sociales como mi trabajo. Pero está bien, ya lo vamos a hacer. Pero sí, más o menos para allá, ahí. Ok. Agradecerle a todo el equipo de producción, a Jorge Zabalza, también a Alex que está en la edición. Mi nombre es Alain Luna y descansen si es que pueden. Los invitamos a que dejen sus comentarios, qué tema les gustaría que tocáramos, qué caso les gustaría que investigáramos y a lo mejor hasta qué lugar les gustaría que visitáramos. Con esto finalizamos El Grito de la Llorona Postmortem.